Ya enseñó a ellos, si tú estás jugando en un juego así con fuerza violenta, no es el asunto de ganar, es el asunto de jugar. Tú tienes que controlar tu fuerza, no puedes golpearlo. Pero los estudios dicen que los niños de verdad que fueron criados sin padres, generalmente nadie enseñó a ellos. Ellos tienen más tendencia de contestar en una manera sobrefuerte, violenta, en una manera agresiva, porque ellos nunca tuvieron esa experiencia con papá. Ellos nunca aprendieron ese controlar su fuerza. Para ellos se lo ven como un acto de agresión, porque nunca tenían juegos así con su padre. Y es interesante, cuando yo leí de eso, de padres, de esos juegos bruscos, de verdad, eso me recordó de esa historia en Génesis 32. Si vamos a regresar, ahora eso me recuerda a esos juegos bruscos, como los niños regulares hacen con padres terrenales. Aquí Jacob luchó con Padre Celestial. Él luchó. Y nosotros hoy podemos sacar como creyentes, no solo padres, pero todos de nosotros podemos aprender algo de lo que pasó con Jacob. Y si usted va a pensar, el nombre de Jacob se menciona en Biblia muchas veces, porque Dios le dio a él el nombre Israel. Y toda la Biblia tiene que ver con Israel, porque Israel significa pueblo escogido de Dios. En el Antiguo Testamento, y ahora nosotros somos Israel espiritual. Entonces, por alguna razón, este personaje Jacob es muy importante en la Biblia. Y lo que pasó con él tiene muchos beneficios para nosotros ahora estudiar lo que pasó con él. Entonces aquí dice que Jacob luchó con Dios. Él dijo, yo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y Dios le dio nombre a Israel, que la palabra de Dios dice que significa que él había luchado con Dios y con los hombres y que había vencido. Y es lindo ser bendecido de parte de Dios, porque al fin Dios bendijo a él, porque él luchó. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta cuál precio él pagó. Porque dice en el versículo 23, dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Antes de llegar a este punto para luchar con Dios y después recibir su bendición, él tenía que dejar todo. Él dejó toda su familia, todas sus propiedades, y él cruzó esa frontera y llegó para tener encuentro con Dios. Usted puede ver, para recibir una bendición grande, a veces hay que quedar y dejar muchas cosas. Y a veces hay que quedar a solas con Dios. Eso que dice la palabra de Dios, así se quedó Jacob solo. Y también nos da un ejemplo de que sí, para recibir bendición tiene que pagar un precio, pero para recibir una bendición también requiere persistencia, porque él luchaba por tanto tiempo. Y aunque este ángel descoyuntó el muslo, lastimó a él todavía agarraba a Dios. Esto se llama persistencia. Y también podemos ver, como ya lo dije, disponibilidad de dejar las cosas y las personas. Y también habilidad de sufrir. Porque cuando aquí dice que el varón descoyuntó de verdad este muslo, eso fue muy doloroso. Él lloró. Pero alguien va a decir, pero aquí no dice nada que Jacob lloró, que sufrió tanto. Él solo estaba luchando. Pero si vamos a abrir nuestras Biblias en Osea, capítulo 12, ahí hay versículos desde 2 a 4, y yo voy a leer, algunos pueden acompañarme, pero yo voy a leer Oseas capítulo 12, desde el versículo 2 hasta 4. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló y ahí habló con nosotros. Usted ve que ese hombre de Dios, aquí no hay solo coraje, yo luché con Dios. Aquí hay sufrimiento, él lloró y después rogó. Hay la mezcla de las cosas que por supuesto no tienen que caber. Él tenía coraje, valentía,
para luchar con Dios. Él tenía firmeza del hombre para enfrentar a Dios y lucharlo, para conquistar su bendición. Pero de otra manera, él fue hombre humilde. Él tomó sufrimiento, él lloró. Y también después él rogó al ángel. Es una mezcla de verdad que muy difícil para entender. Pero hombre, varón de Dios es así. Él firme cuando debe ser firme. Y es débil al frente de Dios cuando él tiene que llorar. Cuando tiene que arrepentir delante de Dios, él es débil, porque su fuerza viene de Dios. No hay nada malo en eso. A mí me enseñaron en una cultura machista que hombre no llora. Pero yo sé que hombre de verdad, hombre de Dios, llora en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es algo lindo. El hombre de Dios no va a llorar por quizás problemas regulares, porque sabe que Dios está en el asunto. Lo que pasa contigo es porque Dios lo permitió. No hay que llorar, hay que buscarle ayuda de Dios. Entonces es bastante interesante aquí. Entonces podemos ver, para recibir nuestra bendición como Jacob, tenemos que luchar con persistencia. Tenemos también hacerlo con lágrimas y con dolor. Así es la victoria del cristiano. Debe que pasar a través de lágrimas y sufrimiento para recibir esta bendición. Pero aquí hay una cosa. Pero si Dios no declaró la palabra de bendición, Él no bendijo nuestros planes. Porque a veces nosotros podemos luchar con Dios en vano. Podemos luchar por algo que no es la voluntad de Dios. Y tú vas a sufrir, y tú vas a llorar, y será difícil. Pero si no es la voluntad de Dios, al fin de esta lucha, Dios no va a hablar claramente, no va a declarar claramente: yo bendigo tus planes. Gloria a Dios. Yo bendigo tus planes. Yo bendigo, dale. Si Él no declaró, no habló esa palabra, lo que tú estás luchando, aunque se parece a una lucha legítima, no es que es la voluntad de Dios. Porque al último, eso fue la voluntad de Dios para bendecirle. Dios es todopoderoso. Él podía soltarlo y decirlo: yo no quiero bendecirte. Pero Dios, eso fue su deseo para bendecirlo. Pero antes de eso, Él probó su carácter. En esta lucha con Él probó su carácter. Por eso en Salmo 127, el versículo 1 dice: si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano luchamos si luchamos una lucha equivocada. Si no buscamos la voluntad de Dios y pedimos algo diferente, sufrimos con lágrimas, con dolor, luchamos con Dios, pero al fin Él no declara la palabra que es su voluntad. Él no declara la palabra que yo voy a bendecirte, porque tú luchaste lo que yo quería para ti. Aleluya. Y como vemos, Jacob pagó un precio, porque él fue lastimado físicamente, él pagó con un muslo descoyuntado y con un dolor profundo. Una parte del papel del padre. Yo sé que ahora la sociedad ha cambiado mucho el papel del padre, pero por años, en muchas sociedades, el papel del padre fue proveer el sentido de seguridad. Es según la inteligencia del mundo, el sentido de seguridad. Pero fíjate que no dice que el papel del padre es proveer seguridad. No, el papel del padre proveer el sentido de seguridad. De la misma manera, nuestro Padre Celestial, Él no nos da seguridad completa. Él nos da el sentido de seguridad, porque hay diferencia grande aquí. Dios, nuestro Padre Celestial, Él no elimina todos los obstáculos en nuestro camino, en nuestra vida, pero Él nos deja saber que Él está con nosotros para pasar a través de estos obstáculos. Hay diferencia. Él no nos da seguridad completa de los ataques del enemigo. Él nos da el sentido de seguridad. Aunque somos atacados, Dios está con nosotros y Dios nos va a defender. Es el mismo papel del Padre regular. Entonces sí, el papel de papá es una protección física y provisión financiera, y además una autoridad saludable en la casa. Y de la misma manera, nuestro Dios Padre Celestial, Él nos protege físicamente hasta cierto punto, y también nos provee financieramente hasta cierto punto, porque Él sabe el nivel aceptable para nosotros
de comodidad de nuestra vida en cual nosotros no vamos a pecar contra Él. Porque Él podría darnos millones de dólares, pero Él sabe que no todo el mundo puede aguantarlo. Aunque tiene a Cristo, eso afecta a las personas. Por eso si vemos que en la Biblia hay hombres ricos, pero no hay tantos, de verdad, porque no cada uno puede mantener humilde, puede mantener el amor de Cristo, puede mantener este nivel de compasión cuando tiene mucha fama y mucho dinero. Es cierto, y por eso yo no deseo eso, porque eso puede afectar mi relación. Yo quiero para que Él provea mis necesidades, pero hasta cierto punto. Si es más desde cierto punto, cuando yo voy a pecar contra Él, yo no quiero eso. Y también Padre es autoridad para disciplinar. Como sabemos, Madre a veces ama a hijos tanto que es difícil para Él disciplinarles. Porque a veces ya el hijo creció hasta cierto punto que ya no es tan chiquito, pero en sus ojos Él todavía es chiquito. Como niño, como infante, de verdad, Él le ve así. Hasta que a veces crece hasta adulto. Él todavía lo ve como Él chiquito, de verdad. Y por eso a veces para Él es muy difícil para disciplinarlo, porque en sus ojos todavía es chiquito, tú sabes, muy duro para Él para disciplinarlo. Y ahí viene el papel de papá, que Él puede disciplinarlo, pero hay que, como todo, caminar en esta línea de balance, haciendo con amor, porque muchos padres abusan a sus hijos con el castigo. Hay que tener amor y compasión de Cristo, pero a veces hay que disciplinarles. Por eso dice, de la misma manera Padre Celestial, de verdad, por eso dice Padre Celestial, no Madre Celestial. En Proverbios 3:2 dice, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre a hijo, a quien quiere. Y vamos ahora a abrir en Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículos desde 5 al 11. De la relación de Padre regular y del Padre Celestial también, una comparación muy buena. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a empezar en la mitad del versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que